Bueno, Pastor Alfredo, vénganos y predíquenos la palabra de Dios con toda la confianza del mundo. Aquí la iglesia está lista para escuchar predicación bíblica, ¿verdad? Aquí están bien adoctrinados con eso y bienvenido, Pastor. Igual que ayer en tiempo, ¿verdad? Muy bien, hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos ahí a la palabra del Señor. Un gusto de estar desde ayer predicando la palabra del Señor. Agradezco al pastor Héctor Ávila nuevamente la invitación este año para estar en su conferencia de misiones. Ya hace algunos ayeres, ¿verdad? 10, 11, 12 años que habíamos venido a estar predicando en las conferencias misioneras, y qué bendición como la obra aquí ha crecido y se ha ensanchado para la obra más todavía y alcanzar más almas para el Señor. La gloria sea al Señor. Amén, hermanos. Qué bendición. Gracias a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 14. El Evangelio de Mateo, le invito a ponerse de pie. Mateo, capítulo 14. Vamos a abrir nuestras Biblias. Mateo, capítulo 14. Si ya localizó el versículo 14, por favor, ahora vaya a el versículo 13. Mateo capítulo 14, versículo número 13. Muy bien, ahora vamos a hacer una lectura alternada, hermanos. Con vigor, con fuerza. Este libro no es un periódico, no es una revista, es la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer con vigor en nuestro turno, alternadamente, del versículo número 13 al versículo número 21. Vamos a leer ahí lo que dice la palabra del Señor, Mateo 14, del 13 al 21, de manera alternada. Dice así: oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Pero ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Todos, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Uno de los grandes o más, ¿verdad?, sobresalientes por la demanda de la necesidad en la Biblia que vemos que el Señor Jesucristo hizo fue esta alimentación a 5,000 hombres más mujeres y niños. En esta alimentación, hermanos, tenemos 5,000 hombres más mujeres y niños. Algunos estiman que pudieron llegar a ser hasta 20,000 personas las que Jesús alimentó. Dios, hermanos, es suficiente. Dios tiene todo lo que el hombre necesita. Y en este pasaje nos demuestra su poder, su capacidad, su fidelidad. Y viendo a esta alimentación, hermanos, de los 5,000 hombres más mujeres y niños, vemos que Jesús no era indiferente a la necesidad de la gente. Dice la Biblia que él miró las multitudes y tuvo compasión de ellas. Y sanó a muchos de los enfermos. Y después, hermano, de sanar enfermos, sus discípulos le proponen al Señor que llegó la hora de despedir a la gente por la hora, y para que se dieran prisa cada uno a buscar su propio alimento. Y el Señor le dice esto a sus discípulos. Vea conmigo el versículo número 16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. El Señor le pide a sus discípulos que ellos se encarguen de suplir la necesidad de alimento a más de 20,000 personas. Y algunos de ellos, haciendo referencia a lo que el niño trajo,
5 panes y 2 peces es lo que tenemos. En realidad ni siquiera lo tenían ellos, lo tomaron del niño. Y cuando vemos la necesidad de esta multitud y tan solo 5 panes y 2 peces, pensaríamos que no hay manera de suplir la necesidad de tanto alimento para la multitud. Pero recuerde una cosa, 5 panes y 2 peces en las manos de Dios, Él los puede multiplicar. No se trata de lo que nosotros tenemos, sino de lo que Él tiene. Pero necesita estar en las manos del Señor para ser multiplicado. Amén. Y hermanos, esto me recuerda la necesidad de la obra misionera. Multitudes que necesitan el evangelio. Pero hermanos, la obra Dios la quiere realizar, pero escúcheme bien, nos quiere usar a nosotros. Cuando Él les dijo, dales vosotros de comer, el Señor sabe, ellos no tienen los recursos, yo los tengo. Pero quiero ponerlo en las manos de mis discípulos. Yo, el Dios vasto, el todopoderoso, el Dios fiel, el dueño de todo, quiero poner en las manos de mis discípulos, en las manos de mi pueblo, en las manos de mis hijos, lo necesario para que ustedes alimenten a las multitudes. Queridos hermanos, Dios quiere suplir 3 grandes necesidades de la obra misionera. Pero le digo algo esta noche, nos quiere usar a nosotros. Él tiene todo lo necesario, pero quiere usar a nuestras vidas. Mire, hermanos, dadles vosotros de comer. Quiero predicar en esta noche, hermanos, 3 grandes necesidades de la obra misionera y que Dios quiere suplirlas, pero quiere usarnos a nosotros. Le invito, por favor, hermano, que cierre sus ojos y ore que Dios le hable en esta noche para ser ese instrumento para suplir estas 3 grandes necesidades. Oremos. Padre, gracias, mi Dios, por tu palabra. Mi Dios, obra con poder y gracia en esta noche. Derrama tu Santo Espíritu, háblanos, mi Dios, y que podamos ser ese instrumento para suplir las necesidades de la obra misionera. Gracias, Señor, que tenemos un gran Dios, el eterno, el Dios fiel, y que quieras usar nuestras vidas. Señor, gracias. Como escuchamos en el himno, salvaste a un vil pecador, pero ahora lo quieres usar para tu gloria, para que otros te conozcan y el evangelio se predique a todas las naciones. Gracias, mi Dios, háblanos en esta noche. Suple esas necesidades, pero usa nuestras vidas para ello. Gracias, Señor, por tu amor y tu fidelidad. Todo lo pedimos para gloria tuya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, cuando el Señor les pide alimentar a esta multitud, les dije 5 panes y 2 peces no bastarían, pero sí si se ponían en las manos del Señor. En la mente humana, hermanos, ¿verdad? Tenemos las soluciones que se nos ocurren a nosotros. Por ahí, ¿verdad? Comentando uno de los discípulos en otro de los evangelios, en esta misma situación, dijo lo siguiente: ni 300 denarios alcanzarían para darle de comer a esta multitud. Se refería a 300 salarios, ¿verdad? 300 días de salario para poder abastecer a la gente. Hermanos, no tenemos los recursos, pero Dios sí los tiene. Lo que está buscando Dios es a quién darle esos recursos, sobre quién depositar esos recursos para suplir las 3 grandes necesidades de la obra misionera. Por eso quiero que atendamos, vea conmigo, en Mateo capítulo 14, el Señor, a pesar de la incredulidad de ellos, a pesar de que sacaban cuentas y no les daba, el Señor toma lo poco y en sus manos se transforma en mucho. Dios toma lo insignificante
y Él lo hace suficiente, porque al final eso nos deja ver su grandeza, y toda la gloria y el honor del trabajo misionero y de la ganancia de almas le pertenece solo a uno, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Él quiere tomar lo pequeño, lo poco, lo insuficiente, para Él hacer lo suficiente, porque Él es suficiente. Ahora, hermano mío, la obra misionera tiene grandes necesidades, y el Señor quiere, como a sus discípulos, usarnos a nosotros. Vea lo que pasó en este pasaje. Dice la Biblia: y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Mire, el Señor no los despreció. El Señor no dijo, eso no alcanza. El Señor dijo, ¿qué tampoco es? El Señor lo pidió y dijo, dámelos. Tráeme aquí esos 5 panes y esos 2 peces. Mire lo que dice ahí el versículo número 18. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Léalo conmigo en voz alta. Dice así: y les dijo, traédmelos acá. El Señor no lo menosprecia, lo toma, y ahora en sus manos, de manera milagrosa, incomprensible para los ojos del hombre, de su mano salían pan tras pan y pez tras pez. Los discípulos, yo creo, asombrados, viendo que de las manos del Señor salía más pan y más peces. Y mire el Señor lo que hizo, versículo número 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos. Y note esto: y los discípulos, ¿a quién, hermanos? Es decir, el Señor lo toma en sus benditas manos, lo poco. Y déjeme decirle que debemos de ser agradecidos con Dios, y tomar lo poco y levantarlo y decir, Dios, gracias. Y aunque parece poco, en tus manos se volverá mucho, Señor. Y ahí el Señor, ¿verdad?, tomándolo en sus manos, Él lo partió y lo empezó, le dijo a sus discípulos, vengan. Y Él empezó a ponerlo en las manos de los discípulos. El Señor pudo haberlos hecho a un lado, sí, hermano. Él pudo haber hecho caer con maná, ¿verdad?, como en el desierto, sí, sin usarlos a ellos. Pero el Señor les quería dar una lección no solo de alimentación física, dar a comer alimento y pan, peces. El Señor quería enseñarles, yo los quiero usar para abastecer la mayor necesidad del ser humano. Y la mayor necesidad del ser humano es la salvación de su alma. Y con esta lección ellos tomaban lo que salía de las manos de Jesús y lo entregaban con diligencia por aquella multitud, ¿verdad?, dispersa en aquel lugar, y entregaban. Y Dios nos enseña que es tan suficiente que no anduvieron escatimando, no anduvieron diciendo, ay, parece que no va a alcanzar. Aún hasta sobró, hermanos. Vea lo que dice la Biblia, versículo número 20: y comieron todos y se saciaron. Hermanos, no hubo, como yo he ido a algunas bodas, ¿verdad?, muy elegantes los platillos, pero muy chiquitos, ¿verdad? Mejor un buen mole, ¿verdad?, y un buen arroz que llene con muchas tortillas. A veces ya va uno a la boda, ¿verdad?, me voy a reservar un tantito estómago para la cena de la boda. No, filete no sé qué, a zarzamora, y de este tamañito. Y acaba comiendo uno y luego dice uno, vámonos a los tacos al final. Porque no fue vasto, no fue suficiente. ¿Sabe? Con el Señor no fue así. Aunque eran 5 panes y 2 peces, su mano abasteció y no hubo un solo hambriento. Dios sacia el hambre de todo hombre, hermanos. Y ahí abasteciendo a todos, ¿verdad?, tocaban sus estómagos, algunos de mayor dimensión que otros. Pero no hubo uno que dijera, me quedé con hambre. Dios es suficiente. Y luego dice la palabra de Dios, versículo 20: y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que, ¿qué, hermanos?, sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Con Dios no hay problema que no alcanza.
Con Dios no hay problema que se quedan las cosas a medias. Él es fiel, hermanos. Ahora fíjese bien, en base a este milagro, quiero aplicarlo a la obra misionera. Porque Dios de la misma manera quiere usarnos para suplir las tres grandes necesidades de la obra misionera. Él quiere ponernos en las manos lo que nosotros debemos dar. Porque la obra misionera se trata de dar, amén. Una de la poca relevancia que muchos cristianos le dan a la conferencia misionera es que llegó el tiempo de dar. Y como es dar, no llegan algunas personas. Dice, no, es que ya sé lo que van a predicar. Hay algunos que ya son cristianos profesionales, ya llevan aquí más de 20 conferencias misioneras y hoy se ausentaron porque ya saben y mañana algunos van a amanecer enfermos. ¿Por qué? Porque ya sé que me van a decir que debo llenar una promesa de fe. Mire, hermanos, esa gente piensa que ellos tienen los recursos. No, nadie tenemos los recursos, pero Dios nos los quiere dar para saciar a este mundo de su mayor necesidad. Ahora escúcheme, ¿cuáles son las tres grandes necesidades de la obra misionera que Dios quiere suplir, pero nos quiere usar a nosotros? ¿Está listo, hermano? Amén. Número 1, la primer gran necesidad es la necesidad del evangelio a los pecadores. Es la necesidad del evangelio a los perdidos. Dice la palabra de Dios en Marcos 16:15, no lo vea, pero la palabra de Dios dice, y lo vimos ayer, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Las multitudes que vemos en esta escena del milagro de la alimentación representan las multitudes sin Cristo, hermanos. Hermanos, ¿por qué el Señor manda predicar el evangelio? Sabemos que es el evangelio, amén, hermanos. Primera de Corintios 15, del 1 al 3, no lo vea, del 1 al 4, usted puede leerlo después, pero sabemos que el evangelio es la buena nueva de nuestro Dios para los hombres. ¿Cuál es la buena nueva? Que Él se hizo carne, que el Hijo de Dios murió en una cruz por nuestros pecados, que pagó en totalidad por ellos, y que fue sepultado y que al tercer día, gloria a Dios, se levantó de entre los muertos. Puede ir a visitar el sepulcro de Mahoma, puede visitar el sepulcro de la Madre Teresa de Calcuta, puede visitar el sepulcro del rey David, puede visitar el sepulcro de grandes líderes religiosos, y en todos ellos yace un cuerpo muerto, menos en un sepulcro. El de Cristo quedó vacío y Él viene por segunda vez. Ese es el evangelio que creemos y esperamos de los cielos, el retorno glorioso de nuestro Salvador. Por eso el tiempo se agota. Y es ahí, hermanos, donde debemos entender que el trabajo apremia. Hay una necesidad grandísima en el mundo del evangelio, hermanos. ¿Por qué el evangelio? Porque Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, sin evangelio no hay salvación. Nadie se salvará. Nadie irá a la eternidad con Dios sin el evangelio. No hay manera de salvar al hombre por religión, por reformarlo, por buenas obras. El único medio de salvación que Dios proveyó al hombre es el bendito y glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si usted es salvo, es porque escuchó el evangelio y lo creyó. Sin el evangelio no hay salvación. Pero el mundo, las multitudes siguen ahí. Mira, hermanos, cuando yo escucho a alguien hablar de los logros evangelísticos, pero no tenemos un equilibrio, hermanos, porque ciertamente Pablo dijo que hay que alcanzar a los muchos, a los más posibles. Hay que predicarle a los más posibles. Pero cuando alguien se jacta de sus logros, creo que no ha entendido dos cosas. Número 1, que la gloria le pertenece a Dios. Y número 2, que eso que se hace es nada a la todavía necesidad del mundo. Cuando volteamos a ver la necesidad del mundo,
más bien quedamos avergonzados. Y en vez de llegar al cielo jactándonos de lo que hicimos, llegaremos avergonzados diciéndole: Señor, creo que pude haber hecho más, Señor. Hermanos míos, multitudes están yendo al infierno. Cada segundo, cada instante, más almas terminan en el infierno. Cada uno está ahí por su propio pecado. Pero hizo falta una atalaya de Dios. Hizo falta un misionero donde ellos estaban. Hubo falta alguien que les hablara. Hermanos, miren nada más la necesidad del mundo. Hermanos, ciertamente el pecado destruye las sociedades. Yo veo las presentaciones misioneras y nos hablan de los divorcios y nos hablan, hermano, de la droga, de la delincuencia. Eso es en el mundo entero porque somos pecadores. Pero escuche bien, la mayor necesidad y la primaria del hombre es que el hombre sea salvado por la gracia de Dios. Y una vez salvado, el Espíritu de Dios mora en él. Y Dios puede cambiar, y Dios ha cambiado vidas. Algunos de ustedes éramos como inmundicia, trapos en el piso. Y de ahí nos rescató nuestro glorioso Salvador. Amén. Y ahora volteamos al mundo, porque si de gracia recibimos, debemos dar de gracia. No hay lugar en la obra misionera para el egoísmo. Quienes recibieron la gracia deben ir por gracia a llevar la buena nueva de salvación. Hermanos, escúcheme bien. El mundo a veces, hermano, tiene tantos habitantes y hay tanta necesidad. Estaba leyendo unas proporciones, hermano. Hay más de 40 países donde no hay un registro de la presencia de un misionero que hoy día predique el evangelio. Hay países en el mundo donde un solo misionero tiene que trabajar para tratar de evangelizar a más de 2 millones de personas. Hay lugares en el mundo donde no hay nadie que predique. Hay lugares, hermanos, donde nacen, mueren, ¿verdad? Y nunca van a escuchar el evangelio. Pero déjeme decirle algo: si faltan misioneros en el mundo, no es culpa de Dios, no es plan de Dios. Hermanos, ¿por qué? Porque si falta un misionero en alguna parte del mundo, es desobediencia de la iglesia. Porque Él dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Es un mandato de Dios. Misiones no es una idea de los fundamentales, no es un buen plan, hermanos, de los grupos evangélicos. La obra misionera, la evangelización del mundo, la plantación de iglesias por todo el mundo es un plan para la salvación de los hombres. Pero es un mandato de Dios. Lugares sin misionero es directamente resultado de la incredulidad y desobediencia de la iglesia. ¿Me está escuchando, hermanos? ¿Cuántas personas están muriendo sin Cristo día a día sin escuchar el evangelio? Estaba, hermanos, viendo hace unos años un programa televisivo, de un documental, y en este documental hablaban de la India. Y ellos jactándose, hermanos, de fabricar ídolos. Usted sabe que en India hay miles de dioses, de ídolos. Y el hombre que hacía el documental no era cristiano, hermanos, pero era, digámoslo así, la gente allá es politeísta y él creía en un solo Dios. Y la persona de la India le decía: ¿cómo que en un solo Dios? Y miraba a aquella persona como: pobrecito, nosotros tenemos miles de dioses. Y luego lo llevó a unos talleres donde con cincel y martillo fabrican ídolos. Y el hombre de la India dijo lo siguiente: este taller en este poblado tiene 5 siglos, 500 años fabricando ídolos. Nada ha parado durante 500 años, día y noche, la fabricación de ídolos en este lugar. Y hermanos, 5 siglos enteros y nadie ha llevado el evangelio a esas regiones. Gente está muriendo sin Cristo. Hay una desproporción tremenda. Mire, hermanos, piensen esto. Y no es injusticia de Dios. ¿Cómo es posible que aquí en México
aún familiares tuyos y míos han escuchado 1, 2 o hasta 3 veces el evangelio. Y muchas veces nos han dicho que no queremos nada, mejor no, ya para, no sigas adelante. 2, 3 veces han escuchado el evangelio. Pero hay partes en el mundo donde ni siquiera lo han escuchado una sola vez. ¿Por qué no lo han escuchado? Porque estamos desobedeciendo. Porque no estamos yendo. ¿Me está siguiendo, hermanos? Y las almas mueren y están yendo al infierno porque no estamos obedeciendo y supliendo la necesidad del evangelio. Hermanos, la iglesia no es llamada a dar de comer, aunque podemos dar de comer. Hermanos, mire, podemos darle un pan y saciar el hambre de un pobre. Y es cierto, hermanos, si alguien debería ser generoso es el cristiano. Pero no mal enfoquemos, porque la mayor necesidad de un alma es el pan de vida, es el Señor Jesucristo. Y mientras nosotros no obedezcamos, seguirán las multitudes. Y mire, hermanos, allá en la India y en esos lugares, cómo ellos sacrifican sus hijos por sus religiones, cómo ellos estaba viendo, hermanos, cómo se bañan con estiércol para la buena suerte y degradan al hombre y prácticas idólatras y con drogas en las religiones, prostitución en las religiones, todo eso porque están en tinieblas. Necesitan conocer el glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Pero déjeme decirle algo. La primera gran necesidad es el evangelio, pero vea lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 24. Vamos para allá. Lucas 24. Lucas capítulo 24. Dice la palabra de Dios, versículo 46. Versículo 46. Y les dijo, note esto, hermanos, así está escrito. Y así fue que, hermanos, escuche bien, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Escuche bien, era necesario que un justo muriera por los injustos. Era necesario que se pagara en su totalidad la deuda del pecado. Y era necesario entonces que el Hijo de Dios muriera en la cruz y resucitarse al tercer día para proveer salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Porque nuestro Dios dice lo siguiente, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El flojo, el calvinista que no quiere salir a evangelizar, transgrede la interpretación de este texto diciendo que este texto habla de soberanía, cuando en realidad es el deseo y el corazón de nuestro Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y hermanos, en este versículo nos está diciendo, era necesario que Cristo muriese, resucitase para dar salvación, pero note lo que sigue, versículo número 46, y así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Qué dice después? Y, note, dos cosas fundamentales para la salvación del alma. Dos cosas fundamentales para que las almas se salven. Número uno, la obra de Cristo. Y le digo, esa obra ya se consumó. Jesús dijo en la cruz del Calvario, tetelestai, consumado es. Se levanta de los muertos y ya hay evangelio, ya hay salvación provista para todo aquel que cree. Pero el otro elemento es indispensable. Porque a pesar de que el evangelio es poder de Dios para salvación, no salva ningún alma si no se predica. ¿Cuántos creen que el evangelio es poder de Dios para salvación? Amén. Pero no salvará una sola alma a pesar de tener el poder para salvar si este evangelio
lo tenemos oculto o no lo enviamos a las multitudes. Mire lo que dice la Biblia. Y también era necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En dónde, hermanos? En todas las naciones, comenzando, no dice en Jerusalén, dice comenzando desde Jerusalén. ¿Qué es la diferencia? Que muchos piensan que deben comenzar con una visión solo local en mi ciudad. No, hermanos, el comienzo es desde nuestra ciudad y ahí dispersar el evangelio al mundo. Quiere decir que este evangelio que salva necesita pies que lo lleven a las naciones. Necesitan familias que lo dejen todo por amor a Jesús y vayan y se internen a una selva, vayan a las provincias, a los cerros, a los ranchos, a las naciones más distantes. El evangelio puede salvar, pero es necesario predicarlo, es necesario enviar a los misioneros, porque si no, no salvará ni un alma. Dice la Biblia que es necesario tanto la muerte de Cristo como la predicación de la iglesia. Si uno de estos dos elementos llegase a faltar, no hubiera salvación para nadie. Pero Cristo ya hizo su parte, nos toca hacer la nuestra. Dios quiere suplir el evangelio a toda criatura. Nos manda a hacerlo de esa manera. Cristo no murió por unos cuantos, Cristo murió por todos, para salvar a todos, y nos manda a predicar a todos. Dios quiere suplir el evangelio a los perdidos. Esa es la primer gran necesidad. Los misioneros deben ser enviados. A veces oramos por obreros y está bien, pero lo que el Señor nos dijo que deberíamos rogar no es solo por obreros, porque ciertamente son pocos, y alguien dijo, y algunos son flojos. Pero escúcheme bien, el Señor no dijo nada más, oren por obreros. ¿De qué me sirve tener 200 obreros acumulados en un solo lugar? Los obreros necesitan ser dispersados y enviados a los campos a predicar. Uno de los grandes, hermanos, con todo respeto se lo digo, uno de los grandes, ¿cómo decirle, hermano? De las grandes incongruencias, gracias Señor, de las grandes incongruencias que yo miro en el norte, en Monterrey, es que preferimos ir a comenzar una misión a otra colonia. ¿Sí me está escuchando? Es que yo me voy a comenzar una misión y a veces esas misiones se quedan misiones por años. Nunca llegan a ser iglesias. Nunca tienen un pastor. Y muchos descansan. Estamos haciendo la obra misionera. ¿Qué? Y acumulación de obreros y acumulación de obreros. Y caminas por Monterrey y te mueves por Monterrey. Yo viniendo de fuera, iglesia tal, que predican el evangelio. Por cierto, no nomás los bautistas predicamos el evangelio. Ay, perdón, hermanos. No éramos los únicos, no, hermano. Y hay iglesias aquí, ¿de qué se habla? Más de 1000 iglesias. Hay quien dice que con la convención y otra. Bueno, una cosa es que hay iglesias y hay otras iglesias que prediquen, si vamos ahí. Pero hermanos, aquí deteniendo los obreros no quieren ir. ¿De qué nos sirve orar por más obreros para tenerlos saturando un lugar donde ya se está predicando? Donde ya hay obreros para esa mies. Cuando hay lugares en el mundo donde faltan misioneros. Usted que está orando al Señor, ¿por qué no le dice Dios, donde nunca han oído de ti? Donde jamás se ha anunciado tu nombre. Donde hay un hombre sentado debajo de un árbol, sin Dios, sin esperanza. Llévame a ellos, Señor. Tal vez despojándonos de la idea o la dimensión de una iglesia en una gran urbe, en una ciudad. Pero tal vez Dios te quiere llevar a un rancho.
pero es que ahí nadie me va a reconocer. No va a haber internet para subir mis predicaciones y hacerme famoso. Piérdete en las selvas, piérdete en los ranchos, que nadie sepa de ti. Escóndete detrás de su cruz. Trabaja para el Señor, porque aunque nadie te vea, tu Dios te ve. Pero es que ese pueblo no va de acuerdo a mis ambiciones. No se trata de tus ambiciones. Se trata de predicar a toda criatura. Se trata de ir a todos a predicarles. Y hermanos míos, el mundo necesita el evangelio, pero necesita creyentes dispuestos y entender. Hay una gran necesidad. Hay almas perdiéndose en el mundo entero, condenadas rumbo al infierno eterno y horrible. Pero tenemos la solución. Es el evangelio de nuestro Señor. Dios quiere usarnos para suplir esa primera necesidad. Amén. Número 2. Dios quiere usarnos para suplir la segunda gran necesidad. La primera gran necesidad, la necesidad del evangelio predicado a los pecadores. La segunda necesidad que Dios quiere suplir por medio de nosotros es la necesidad espiritual y económica de los misioneros. Y se acabaron los amenes. Me gusta tocar el tema del dinero. No me pique, hermanos. Hermanos, ahorita vamos a hablar de eso como conclusión al mensaje, pero escúcheme bien. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? No hay manera de hacer obra misionera si no enviamos misioneros. Pero enviar misioneros, necesitamos que nosotros hagamos la parte y seamos usados por Dios para suplir las necesidades de aquellos que están dispuestos a ir. Escúcheme bien, Dios nos enseña que sí es verdad, los misioneros van, pero necesitan el respaldo del pueblo de Dios que se queda para ayudarles a hacer su obra, supliendo dos necesidades primarias. Pastor, y si ese misionero se va a la sierra, aquel misionero se va al África, ¿qué de mí con él? O lo puedes ayudar, lo deberías ayudar. Tercera de Juan dice que deberíamos de acoger a esas personas que salieron por amor del nombre de él. Ellos están dejando todo, como comentaba el pastor, dejando a un lado su trabajo, dejando tus redes. Mire, hermanos, yo conozco hombres como su pastor y otros que si se hubieran quedado en el mundo secular tendrían la capacidad de hacer mucho dinero. Que yo luego me pregunto, conociendo a algunos misioneros con esas capacidades de negocios, pudiendo vivir cómodamente, ¿qué los llevó a renunciar a todo y ahora vivir en carencias en un pueblo, en una nación lejana a su país? ¿Qué los llevó allá? Los llevó el llamado de Dios y ellos fueron obedientes a su Señor. Los llevó el mandato de Dios y ellos entregaron su vida, renunciaron a todo y ahora los ves viviendo con carencias, los ves con mucha necesidad. Ciertamente no quiero tocar un violín de tristeza a favor de los misioneros, porque recuérdate, misionero, Dios es fiel. A veces queremos plasmar la idea de que tenemos que dar por lástima. Dignifiquemos el ministerio. Somos embajadores del Rey de Reyes. Vamos a servir al Dios con ánimo, a nuestro Dios con gozo, sabiendo que Él suple. Algunas veces te habrá faltado zapatos. Algunas veces no tenías más que un saco viejo, pero seguiste trabajando, seguiste sirviendo. Aprendiste a estar contento con lo que Dios te daba. Y ¿sabes qué? Dios te ha bendecido. A mí la verdad, hermanos, no me agrada escuchar a un misionero tratando de dar lástima, porque parece que no hay Dios que suple. Pero déjeme decirle algo, Dios nos quiere usar a nosotros como iglesia para suplir las necesidades de cada misionero. Yo me pregunto, mire, si Él está dispuesto a ir allá y yo no voy a ir allá, por lo menos voy a ayudarle en dos maneras. Vea lo que dice la Biblia, el libro de Romanos, por favor. La segunda gran necesidad de la obra misionera son las necesidades espirituales y materiales de los misioneros. Y Dios nos quiere usar. Dadles vosotros de comer. Romanos capítulo 15, ¿lo tiene, hermanos?
Romanos capítulo 15. Dice la palabra de Dios, versículo 28. Romanos 15, 28. ¿Estamos ahí, hermanos? Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Escúcheme bien, si en ese momento hubiéramos conocido al apóstol Pablo, él era misionero a España. ¿Recuerda el corazón del apóstol Pablo? Vea conmigo Romanos 15, versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido. Usted ve una ciudad saturada de iglesias, se encuentran ganadores de almas de una iglesia y de otra, se pelean por las colonias, ni se saludan ni se enojan, como si no hubiera más campo a donde ir. Yo soy dueño de esta colonia. No, no eres dueño de nada. Ya hasta se encuentran, se saturan las mismas colonias, la misma gente. Y luego el síndrome del chapulín. Vienen a una iglesia, no les gusta algo y se van a otra y ahí andan, rondando de iglesia en iglesia. Hay tantas iglesias, hay tantos ganadores de almas, falta enviar misioneros. Estamos aquí, hermanos. Ahora fíjese bien, ciertamente el apóstol Pablo dice: quiero llevar el evangelio a donde Cristo no ha sido nombrado. Su siguiente proyecto misionero era España. Si él hubiera estado en una conferencia como esta, en este formato, él hubiera dicho: hermanos, soy misionero ahora a España, soy apóstol a los gentiles, quiero llegar a donde nadie ha escuchado el nombre del Señor. Y ahora mire lo que dice aquí a la iglesia de Roma: y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. El misionero no viene por bendición, viene a ser bendición. Pero vea lo que dice el versículo 30. Note las palabras de un misionero y cómo él tiene la visión bien clara de su mayor necesidad. Dice la Biblia: pero os ruego, fíjese, es un misionero rogándole algo a la iglesia. ¿Sí estamos ahí, hermanos? ¿Quién mejor para entender su necesidad que un misionero? Y el misionero dice a la iglesia: hermanos, si en algo me quieren ayudar, les ruego algo. Grábense esto en sus corazones. Tengo una gran necesidad. Les ruego lo siguiente. Y mire lo que dice versículo 30. Pero os ruego, hermanos. Y luego, ¿a quién pone de testigo y motivo? Por nuestro Señor Jesucristo. Este misionero está diciendo: se lo ruego y te pongo como motivo y causa a Cristo el Señor. No lo hagas por mí, hazlo por el Señor. Te lo ruego, iglesia. ¿Qué dice el versículo 30? Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. ¿Qué dice, hermanos? Que me envíes 1,000 pesos al mes, que me envíes 2,000 pesos al mes, que me envíes 300 pesos al mes. El misionero sabe que Dios quiere usar la iglesia, pero el misionero se enfoca, hermanos, no en lo material. El misionero se enfoca en su necesidad, hermanos, de que le ayuden orando a Dios. Hay iglesias que son muy crueles, hermanos. Hay pastores que dicen: ¿quieres que oremos? Oramos por ti, pero no te damos nada. Mire, hermanos, el misionero necesita ambas cosas. Son dos necesidades primarias. La primera es oración. Mire, hermanos, a mí me gusta hacer un ejercicio en las iglesias para ver si oran por sus misioneros. Hay iglesias donde tal vez sea más difícil que se logre que en otras. Pero me gustaría preguntarle si usted pudiera nombrar 10 misioneros que apoya a su iglesia. 10. A veces le pregunto a los pastores y los mismos pastores: tesorero, ¿a quién apoyamos? Una hermana me dijo: no, pastor, no necesito aprenderme los nombres, yo oro por todos los misioneros del mundo. Y me suena que hasta ahora por los guadalupanos. Mire, hermanos, el misionero sabe su mayor necesidad y le ruega a la iglesia: ayúdenme. Por causa de Cristo, ayúdenme. Oren por mí. ¿Sabe, hermanos? Entrar a tu aposento y cerrar la puerta, no solamente para pedir por ti, pero acuérdate de orar por cada misionero. Pide a tu iglesia una lista de los misioneros
Enciérrate en tu recámara, ahí junto a tu sillón, 1 o 2 veces a la semana, y empieza a repasar nombre a nombre y derrama tu corazón orando por estos soldados que van al frente de la batalla. Oh, tendrán hambre. Mira, el hambre como quiera, ahí la puedes atender. Pero a veces los misioneros están pasando tremendas luchas espirituales. El enemigo está sobre ellos. Una vez me habló un misionero y me dijo: hermano Díaz, estoy parado en la carretera. Llevamos 3 años visitando iglesias. Hemos visto poco apoyo. Nos acaban de tratar horrible en la última iglesia. Como decía su pastor, una conferencia muy florida misionera, pero ni siquiera les pusieron un peso para la gasolina. Perdónenme, pero qué miserables. Sin saber lo que puede afectar. Oh, pero son misioneros, sí, pero también son ovejas, tienen la misma carne que tú y que yo. Y me dijo el misionero: estamos parados en la carretera, acabo de discutir con mi esposa, veníamos desesperados y ella ya no quiere seguir adelante. Ella ya no quiere andar viajando y visitando iglesias. Y entonces la iglesia del Señor está de rodillas clamando a Dios: fortalece al misionero, Señor. Fortalece a sus hijos. Fortalece a su esposa, mi Dios. Que no desanimen. Que sigan confiando en tus promesas. Fortalécelos, mi Dios. Que pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que sigan adelante sabiendo que no hay nada en vano que hacemos en la obra de Dios. Que sigan fieles, porque hay multitudes esperándolos con el evangelio a donde Dios los ha llamado. Oh, si oraras por los misioneros, cooperarías, ayudarías. Ellos enfrentan no solamente carencias económicas, pero espirituales, ataques, desánimos. Ellos también, como tú, en algún momento han querido dejar el ministerio y echarse hacia atrás. Oh, pero cuánto ayuda una iglesia que ora. ¿Te acuerdas cuando Pedro lo tenían prisionero, casi para matarlo? Y Dios es capaz de contestar oración y abrir aquellas puertas de aquella cárcel y sacar a su misionero. Dios contesta la oración. Pero se ocupa una iglesia de rodillas, ferviente, orando, porque los misioneros tienen varias necesidades y una de ellas es espiritual. Mire, hermanos, perdóneme, pero usted puede llegar aquí a la iglesia, no gana almas, no sirve al Señor, y usted se sienta en aquellas bancas de atrás. Y mire, si usted deja la vida cristiana, qué triste por usted, pero su salida, su retroceso no trasciende demasiado. Pero ¿qué si un misionero retrocede? ¿Qué si un misionero se regresa? ¿Qué si un misionero pierde el ánimo? Hermanos míos, no dejes de orar por los misioneros. Amén. Llévalos al trono de la gracia. Ese es el ruego de un misionero. Oren por mí. Y después, vea lo que dice la Biblia. La segunda manera en que podemos ayudar. Ahora nada más quiero que lea este versículo, 1 Tesalonicenses 3:1. 1 Tesalonicenses 3:1. Vamos para allá, hermanos. 1 Tesalonicenses 3:1. Cuando yo veo las peticiones del apóstol Pablo a las iglesias, yo no veo una lista de cosas materiales, perdóneme, pero Pablo no se enfocó en eso. Usted lea las peticiones de un misionero y a veces se olvidan de pedir sabiduría, gracia, poder. Y es una lista de puras cosas materiales. Y yo cuando veo eso digo, este misionero ya se desenfocó de cuál es su mayor necesidad. No es una lavadora o una secadora. ¿Me está escuchando, hermanos? Pero también debemos aprender a suplir las cosas materiales. Ahora nada más mire, 1 de Pedro 3, versículo, 1 Tesalonicenses, hermano, capítulo 3, dice ahí el versículo, disculpe hermanos, es 2 Tesalonicenses 3:1, dice: por los demás, hermanos,
orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Ore por los misioneros, que la palabra de Dios corra, amén. Que Dios les dé gracia con los idiomas. Estaba hablando con un misionero muy frustrado porque no ha logrado aprender el idioma. No es fácil, hermanos. Oren por ellos.